Siempre me cuesta explicarle a la gente que esta persona I'm all about that cake, about that cake. es la misma que esta. This is my life, and I'm willing to die to beat you. I wish they would let me next door so I can spit in your face. Y también que un estornudo terminó su carrera. Imagina que recién a los 30 años Daniel Cormier empezó a entrenar MMA e hizo su debut profesional en Strikeforce ese mismo año, el 2009, en peso pesado. Duró 2 asaltos, los que DC controló por completo. Estaba defendiendo los desesperados intentos de derribo de su rival y casi que parecía bullying, en ocasiones solo tirándolo de vuelta al piso, le tiraba rodillas al cuerpo en el piso, soltaba golpes a los Donkey Kong, estaba pasándolo bien. Creo que es bastante evidente que DC no era el peso pesado más grande en términos de alcance y altura. Gran parte de su juego, como veremos, era en la corta distancia. En este caso tiene a su rival en el clinch, buscando todo el rato romperle la postura y meterle uppercuts con ganchos. Este intercambio forzó el clinch, donde Gary decide que ya no quiere pelear más. Lanza una rodilla a la cabeza de DC desde el clinch, auto levantándose y cayéndose de culo contra el octágono. Daniel solo toma full mount desde acá y empieza a desatar ground and pound. El rival rota su estómago para evitar más daño, pero nuevamente las manqueó. DC mete ambos ganchos por debajo de las caderas del rival, levantando sus piernas mientras suelta ground and pound, que no era el más intenso, pero suficiente para una finalización y suficiente para que DC no suelte su cara de perro, solo que es demasiado tierno. Como dije, ese fue el debut profesional de Daniel Cormier a los 30 años de edad, pero ¿por qué era tan bueno? Vamos a responder esto viendo su carrera completa de inicio a fin. Nació en Lafayette, Louisiana, el mismo lugar de Dustin Poirier, y a pesar de las dificultades como el asesinato de su padre biológico cuando tenía 7 años, DC brillaba. 3 campeonatos estatales en lucha ganados, medalla de bronce en el torneo internacional de lucha greco-romana en la división de 15 a 16 años. En la universidad continuó, doble campeón nacional junior, Universidad de Primera División, Oklahoma State. El 2001 se convirtió en un All-American y una vez que finaliza la universidad continúa con la lucha freestyle. Cuando este se gradúa tiene una hija y esta lamentablemente fallece en un accidente automovilístico en junio del 2003. The baby's strapped in exactly as she's supposed to be. The guy bangs into the back of the car. She died at the scene. I just remember her casket being so small. So small. I just remember her in the casket and just not understanding why stuff like that keeps happening. Tenía solo 3 meses de edad. Quise mencionar esto porque DC usó esto como motivación. Ese mismo año gana los Panamericanos, calificando por primera vez a las Olimpiadas del 2004, donde consigue 4º lugar. El 2008 fue nombrado capitán del equipo de lucha para las Olimpiadas en Beijing, solo que se tuvo que retirar después de que su riñón no quería seguir funcionando por los cortes de peso, y eso básicamente finalizó su carrera de lucha, aunque no se retiró oficialmente hasta el 2014. Creo que está bien decir que Daniel Cormier era un luchador decorado. Y el 2009, a los 30 años y medio de edad, entró al gimnasio de MMA, a.k.a., donde vio a Cain Velázquez pelear y quería entrenar con él. Entonces, el mismo año que se pone a entrenar MMA, había tenido el debut que recién vimos. Su segunda pelea no logró encontrarla en una decente calidad en ninguna parte, UFC Fight Pass, YouTube, nada. Esto lo saqué de un YouTube ruso, pero vale la pena ver, ya que a pesar de ser un grappler, DC tenía buen striking y buen movimiento. En este caso espera el jab y rueda, el rival le trata de meter un uppercut, solo que DC estaba rodando en la misma dirección, pasando desde abajo hacia arriba con un gancho que lo desploma, dándole su segunda victoria. Tristemente, su tercera pelea también está en calidad de papa. Fue en una promoción muchísimo más pequeña regional en Australia, Combat Fights, donde no pude encontrar nada de video útil. Esto fue lo que encontré y solo se ve a Daniel fintando un jab a un single leg, haciendo lo conocido como running the pipe, que lo explico más en detalle en una pelea que se pueda ver bien. En el piso tienen un scramble con DC quedando en control lateral y finalizando la pelea con golpes. Creo que eso fue lo que pasó. No está la pelea completa, así que ¿qué se le va a hacer? La pelea que sí está es la 4ª victoria y el primer cinturón que consigue, esta vez en la división de peso pesado en King of the Cage el 2010. No sé cuál era la obsesión de todos los rivales de DC de buscar derribos como
¿Acaso realmente pensaban que iban a conseguir un derribo sobre un puto luchador olímpico? DC solo rebota contra la jaula, quedando en media guardia, un poco de escurrimiento y lo deja en esta posición solo un pelín humillante. Usualmente es al revés, tomas la espalda y después metes el mataleón, pero DC cerró el mataleón y luego toma la espalda, mete los ganchos empujando las piernas de Johnson al rotar, quitándole la base, estirándolo, forzando el tap muy rápido, obteniendo su primer preciado cinturón de muchos por venir, aunque este lo suelta bastante rápido al volver a Strikeforce para su quinta victoria contra Jason Riley. Tenía a su oponente acorralado contra el octágono y entra explotando hacia el mismo lado al que sale su rival, la izquierda con una finta de jab, pasando con un volado de derecha que fuerza la retraída. Lo persigue fintando un ataque a la cabeza con el objetivo final siendo un single leg con el que taclea a John directo a su media guardia. Sin gastar ni un suspiro, crea postura rematándolo con golpes hasta que detienen la pelea. Eso siempre fue un gran arma de DC, su capacidad de mezclar los objetivos confundiendo a sus rivales sin saber qué es lo que venía, un golpe a la cabeza o un derribo. En su sexta pelea eso fue lo que hizo. Primero acorrala a su rival con sus manos extendidas, altas, para luego crear el camino para un volado que convierte en un high crotch. Acá un momento de aprendizaje, un single leg es cuando agarras una pierna y la cabeza está en el lado interno. Cuando agarras una pierna y la cabeza está por afuera, por lo general se suele llamar un high crotch. Desde acá corta el ángulo hacia adentro, levantando y rematando a su oponente, que tiene la suerte de no haberse partido el brazo en dos. Y respectivamente, próxima vez, DC se aproxima de la misma manera con manos arriba, lanza un jab bajando su nivel, y el oponente cree que viene un derribo, por lo que baja su nivel, yendo directo de cabeza a un uppercut que lo hiere. Acaba su ingenio, vuelve con un 1-2 forzando que el rival suba la guardia y ahora sí cambia el nivel con un single leg, hace run the pipe cortando el ángulo hacia adentro, cayendo dentro de la guardia. Cuando el oponente busca un triángulo, DC se pone de pie empujando las piernas a su izquierda para pasar a control lateral, donde suelta cortos codos para cortar a Palelei. El resto de la pelea fue ground and pound desde media guardia y una detenida quizás un poco prematura. Yo no entendía inicialmente por qué la habían finalizado, siendo que aún se estaba moviendo y defendiendo y el corte era súper pequeño. De todos modos, esto le da la victoria y su segundo cinturón de peso pesado, el que le daría la entrada de manera más oficial, entre comillas, a Strikeforce, peleando hasta que entra a la UFC. Súper rápido antes de continuar, este video es auspiciado por Steak. Con código GENIOMMA meten 21 y reciben 21. Me ayuda más de lo que creen, mucho. Al fin la UFC está de vuelta este sábado y ya saben que me voy de cabeza con mi querido Sean O'Malley y hay un montón de picks de buen valor como Justin Gaethje por ejemplo y todo tipo de opciones para estas peleas. Pueden hasta decir por ejemplo que Paddy gana por sumisión o knockout y cualquiera de esas dos que suceda ganan. También por lo general tienen unas promociones increíbles para los eventos más grandes, siendo una plataforma súper confiable que trabaja directamente como auspiciadores de la UFC y aceptan todo tipo de moneda, sea cripto o local. También tienen todos los otros deportes, pero eso, recuerden, Stake, código GENIOMMA, meten 21, reciben 21, de vuelta al video. Su rival era Devin Cole y DC ganó mediante decisión con su grappling, entonces lo que yo quiero destacar acá son un par de sus derribos y secuencias que representan la pelea. La primera es DC mezclando los niveles como siempre. Entra con una finta de jab recto al cuerpo, subiendo de nivel buscando cerrar el body lock que no logra, quedándose con un underhook, empujando y tratando de hacer un inside leg trip que tampoco consigue. En este caso aprovecha el rebote contra la jaula para concretar un lateral drop. Se suele aplicar cuando tienes un overhook y cuando tu rival está empujando hacia ti, bajas tu nivel mientras rotas con el overhook y underhook cayendo en control lateral. Los otros derribos que consigue fueron el que falló antes, inside leg trip, nuevamente entra con un jab seguido de un uppercut trasero que conecta muy limpio, viene desde abajo y por su estatura suele ser aún más difícil de ver venir. Lo hiere transicionando a un body lock donde casi que se deja caer hacia adelante mientras engancha la pierna derecha de Devin. Es un derribo que le gusta mucho a DC, es simple, manos cerradas hacia adelante, pierna enganchada. De todos modos, cabe destacar cómo mezcla los niveles en todo momento, hasta con sus patadas que, aunque no lo parezca, igual las podía lanzar. Acá tiene a su rival con la mano izquierda lista para meter un overhook, un poco lateral yendo con el movimiento controlando la otra muñeca, donde busca un uchimata o
por lo menos algo similar a esta técnica de judo. Creo que el ángulo de entrada de la pierna de Daniel, sumado a que el agarre de la muñeca deja que este postee cayendo de rodillas. Un paso adelante, DC ataca con un chest wrap, cortando el ángulo al empujar hacia adelante para quitar la base de su rival. Era un luchador increíble Cormier y terminó ganando esta pelea mediante decisión unánime con control en el piso y contra el octágono. Desde esta pelea en adelante, Daniel se queda en Strikeforce y el nivel de competencia va incrementando. Su próximo rival, Jeff Monson, tenía un récord de más de 50 peleas, 42 de estas victorias, una contra Alexander Emelianenko. La mayoría de sus victorias eran sumisiones, entonces DC mantuvo la pelea de pie y lo destrozó. Estaba demostrando boxeo sucio superior con combinaciones extendidas, sumado a excelente movimiento de cabeza con counters, presión constante y una velocidad con sus manos que era sorprendente. Monson no tenía nada que hacer, hasta con grappling lo estaban tratando como un trapo. Se llevó una decisión unánime 30-27, aunque su próximo oponente no tendría la misma suerte. Estoy hablando de Antonio Bigfoot Silva, entrando con 16 victorias, 2 derrotas y Daniel lo durmió. Cuando DC hacía sus entradas, Silva buscaba crear distancia al extender ambos brazos y salir hacia atrás. Creo que está más que claro por qué esto es un problema y en su próxima entrada DC finta hacia abajo, Silva extiende las manos y se traga un volado de derecha que lo manda directo al piso. Daniel lo invita a que se ponga de pie y Silva continuaba la tendencia de extender los brazos y dejar el mentón abierto, por lo que cuando DC explota con un jab, vuelve a extender los brazos. Daniel pasa con un gancho izquierdo y fíjate cómo empieza a moverse en diagonal para generar un ángulo distinto. Lo sigue de un uppercut trasero que por la postura inclinada hacia adelante de Silva le latiga el mentón, seguido de una izquierda mientras Silva se desploma. En el piso, un hammer fist de regalo antes de que el ref pueda agarrarlo y de todos modos aprovecha para meterle otro más de regalo. Nuestro querido Cito ya había avanzado a 9 victorias, 0 derrotas y esa pelea era la semifinal de un torneo Grand Prix que realizaba Strikeforce. Daniel no estaba originalmente en este torneo, pero luego de que se fue Alistair Overeem a la UFC, Cormier lo reemplazó y ahora estaba peleando en la final por el cinturón contra Josh Barnett, el ex campeón de peso pesado de la UFC 10 años antes de esta pelea, pero igual, con un récord de 31 victorias, 5 derrotas. En striking, Cormier se quedaba bien lejos, decidiendo cuando hacía sus entradas en explosiones, siempre asegurándose de tomar ángulos en sea las salidas o las entradas, todo el rato moviendo la cabeza. Miren esta secuencia, Josh circulando a la derecha de DC, entonces este lanza un roundhouse a la cabeza que es bloqueado, solo que si esa pierna viene de alguien que pesa más de 100 kilos, tu antebrazo vale verga. Lo sigue con un recto al cambiar de postura, cerrando la distancia, crea un poco de espacio metiendo un 2-3-2, otra izquierda, subiendo su nivel con un uppercut, solo desatando golpes hasta mezclando unas brutales rodillas a la cabeza. Cuando estaban a distancia, DC le metía pesadas patadas que lo detenían, cambiaba los niveles con sus golpes, yendo al cuerpo y a la cabeza, y cuando estaban más cerca, Cormier aplicaba el clinch, donde metía sus icónicos uppercuts y ganchos. Lo único que Barnett estaba teniendo éxito con era la rodilla izquierda, ya que, como vamos a ver de hecho en futuras peleas, DC tiene la tendencia de inclinarse hacia la derecha y abajo, pero una rodilla no es suficiente para ganar 5 asaltos a menos que lo noquees. A todo lo previo, ahora le sumamos el gran factor de Cormier, su lucha que mezcla casi que mejor que nadie con su striking, wrestleboxing. Mira cómo entra con una derecha a la cabeza, intenta un derribo que le defienden, entonces cuando se están separando vuelve arriba con las manos. Vuelve a entrar con una finta de jab y dispara otro derribo, aunque casi se come una rodilla, para luego conseguir un hermoso derribo desde el high crotch, cortando el ángulo mientras hace sweep. DC ama esta posición de high crotch, la aplicaba todo el rato y era clave en una de sus movidas más reconocidas, levantar a la gente desde esta posición y botarlos en su cabeza. Así que vamos a ver rápido cómo es que lo hace. En este caso, Cormier cierra la distancia con un jab recto jab, pisando entre las piernas de Barnett al bajar su nivel a un high crotch, y lo siguiente literalmente lo saqué de DC explicándolo. Por lo general, tu rival defiende haciendo resistencia, entonces DC empieza a run the pipe, corta el ángulo hacia el interior de la pierna delantera. Al detener este movimiento realizando un paso, su rival queda más lateral,
Todo esto mientras desliza el brazo derecho hacia adentro, quedando bien adentro de la entrepierna. Este ajuste de agarre es lo que permitía que DC levante y de vuelta a sus rivales con tanta facilidad. Sin hacer esta metida a la entrepierna, estás intentando levantar a tu rival directamente hacia arriba y con un ángulo de tu antebrazo que no te permite ejercer el mayor apalancamiento. Inténtalo, haz este mismo agarre y solo aprieta hacia arriba. En cambio, con la metida a la entrepierna, cambias a un ángulo más lateral, acercas más a tu rival, que es más fácil levantar que cuando estás más lejos, haces mucho más uso de tus músculos con mejor apalancamiento desde un mejor punto de tu rival, ya que puedes meterte más abajo de sus caderas y le cambias el centro de gravedad. De todos modos, desde acá puede perseguir otro derribo también si es que prefieres mirar directo por la espalda del rival y correr en línea recta. Esta entrada también tiene el beneficio de que no expones tanto tu cuello. Si vas por la pierna mirando hacia la axila de tu rival, te agarran una guillotina con facilidad. Al romper el ángulo hacia adentro con tus piernas y agarre, no te quedas tan expuesto y das el paso a un double leg o levantar a tu rival. Entonces lo derribaba con facilidad, le ganaba en striking y la cereza del pastel, en el piso le estaba demoliendo su cara con unos codos súper cortitos que tenían el único propósito de cortar a Barnett. Terminó la pelea solo controlando a Josh en contra del octágono en el quinto asalto para cerrar la decisión unánime, estableciéndose como el nuevo campeón del Grand Prix de peso pesado en Strikeforce. Su próxima víctima sería Dion Starring, que no voy a ver súper en detalle ya que fue una masacre total. Daniel lo estaba llevando al piso con los derribos como quería, lateral drop, outside leg trip, inside leg trip, como se le daba la gana. En el piso inicialmente eran estos mismos codos cortitos que lanzó contra Barnett, que son muy eficientes y personalmente no sé por qué más personas no lo usan en la UFC. En el segundo asalto ya era una ridiculez, había transicionado a soltar golpes como loco, conectando con 31 golpes significativos a los 6 de su rival, quien solo estaba enfocado en sobrevivir, moviéndose y rotando entre posiciones lo suficiente para que no detengan la pelea. Miremos cómo Daniel lo finaliza, literalmente solo lo empuja y camina a su cara donde procede a soltar golpes. El ref había visto suficiente, yo también, interviniendo dándole la victoria número 11 a Cormier. La victoria en el Grand Prix, racha de 11 victorias, invicto, sumado a su pasado en lucha, había demostrado que sus habilidades en MMA estaban refinadas y listas para la UFC. Entonces, con 34 años de edad, sí, me escucharon bien, 34 años, DC debuta en la UFC contra Frank Mir en peso pesado. Los amo y por eso mismo no voy a ver la siguiente pelea en detalle, porque DC ganó con casi 8 minutos de control, prácticamente 50% de cada asalto fue en el clinch contra el octágono, ya que ni siquiera intentó derribar a Frank. De los 59 golpes significativos que conectó DC, 49 fueron en el clinch y así se llevó una decisión unánime 30-27 bastante clara según los 3 jueces. No fue la pelea más entretenida y no a culpa de DC, era su debut. Yo también me puse nervioso cuando debuté. Similar a la pasada con esta próxima, la pelea se fue a decisión, no a culpa de Daniel, conectó con unas bombas, solo que si saben quién es Roy Nelson, saben que tenía un mentón de acero y también manos de acero. Por esto Daniel solo lo derribó, clinch, rodillas y golpes al estómago con breves combinaciones enfocado en desgastar a Nelson. Era absolutamente sofocante, encadenando su lucha sin parar. Cuando DC ya tenía más cansadito y lento a Nelson, empezó a aplicar más las manos y ganó de esa manera los otros 2 asaltos. Demostró muy buen movimiento de cabeza defensivo para evitar las bombas de Nelson, unas manos que sinceramente eran estúpidamente rápidas para un peso pesado con combinaciones, mezclando objetivos y tirando muchísimas patadas. Terminó conectando con 57 golpes más que Nelson, este conectó con solo 20% de sus golpes, 17 en contraste a los 74 de DC. 30-27 en la carta de todos los jueces. Su próximo oponente no tendría la misma suerte que los pasados 2. Patrick Cummins era un compañero de entrenamiento de DC cuando este se estaba preparando para las Olimpiadas del 2004 y Patrick habló mucha mierda, diciendo que había hecho llorar a DC durante entrenamiento, que luego DC confirmó, pero dijo que era por problemas personales y estrés. Fue alrededor de la fecha en la que se murió su hija, lo que Cormier consiguió en la UFC. Por favor, miren con detalle esta estúpida velocidad y reflejos de Daniel. Un minuto adentro de la pelea, Pat inicia con un low kick combinado con un jab. DC esquiva la patada moviendo su pierna y
No sé cómo, con reflejos de gato hace slip. Rueda para evitar el volado de derecha y había intentado hacer counter, entonces su brazo queda alrededor del cuerpo de Pat. DC se desliza hacia atrás cambiando su postura para poder entrar desde otro ángulo, moviendo a su rival hacia su derecha, directo a un gancho derecho que le latiga el cuello. Cierra la distancia reseteando su postura y ambos entran con un jab. El de Cummins lo extendió muy antes, sumado a la bajada de nivel de Daniel, quedándose justo afuera de alcance. En contraste, Cormier sí conecta, seguido de un uppercut que roza la sien de Patrick, mandándolo al piso. Se come un derechazo logrando ponerse de pie para tragarse una izquierda más que lo vuelve a sentar. Cormier salta encima de él como perro enrabiado, reventándolo con golpes hasta que el ref interviene, empujando a Pat por ser un imbécil. Quizás durante el video, o probablemente no, pero necesito buscar una transición, ¿no que DC ganó el cinturón de semi pesado? Precisamente, después de la pelea contra Cummins, se fue a semi pesado. La razón era su compañero Cain Velázquez. Este era el campeón de peso pesado y si es que DC quería un cinturón, iba a tener que quitárselo de las manos a su amigo y compañero de entrenamiento. Entonces toma la decisión de bajar a semi pesado y de todos modos, un año después, en 2015, Cain perdió el cinturón. En semipesado lo estaría recibiendo Dan Henderson, quien también era un luchador olímpico, y Cormier lo trató como un trapo mojado desde el inicio. Este fue el primer derribo que obtuvo dentro de 30 segundos. Busca bajar de nivel y Dan bloquea, entonces DC ajusta un over-under, enganchando la pierna por afuera, rotando hacia la izquierda al avanzar, mandando a Henderson por los aires. O acá, cuando están en el piso donde Henderson le atrapa los dos brazos y Cormier solo lo levanta a lo Bane, reventándolo para que lo suelten. Hacerle eso a un luchador olímpico es absurdo. Henderson no tenía cómo ponerse de pie, ya que Daniel era excelente manipulando el cuerpo de sus rivales. Si es que no estaba rotando entre posiciones, era ground and pound, que no era el más duro, pero era constante. Khamzat contra DDP. Cormier conectó con 131 golpes totales, 50 significativos a los 6 de Henderson. De 14 minutos lo controló durante 11 y en el último asalto le hizo bullying. Entra con una finta de jab, pasa con la derecha bajando su nivel para agarrar la pierna mientras corta el ángulo y levanta esta. Agarra la cadera con la otra mano, comienza a empujar y solo levanta a Henderson como si nada. Ni siquiera utilizó la técnica que él mismo nos enseñó, solo levanta desde la entrepierna con un brazo, lo gira como una pizza haciéndole slam. Henderson intenta correr, entonces DC lo sigue empujándolo y le mete uno de esos tropiezos que le haces a tu compa durante el recreo. Era dominación absoluta y absurda. Me imagino que después de más de 100 golpes en 3 asaltos, Cormier se dio cuenta que no lo iba a terminar con ground and pound. Quizás una sumisión sería la manera mejor de terminarla. Desde la espalda de Henderson suelta golpes cortitos con la real intención de poder pasar este brazo amarrándolo como cinturón. Desde acá jala hacia arriba pasando ambas piernas por el lado, básicamente sentándose. Mientras caen hacia atrás, suelta el agarre deslizando la derecha abajo del mentón. Estaba controlando las piernas con los ganchos y no tenía la sumisión totalmente cerrada hasta que Dan se pone a rodar intentando escapar y esto resulta en él estando de estómago hacia abajo con el brazo izquierdo atrapado. Daniel levemente ajusta el agarre metiendo todo su peso hacia el cuello de Henderson poniéndolo a dormir a la brevedad. Esa era su cuarta victoria consecutiva en la UFC, destrozando a todos con un récord de 15 victorias, 0 derrotas, y acá es cuando comienza todo, porque la UFC lo tira contra el campeón de semipesado de esa época, Juanes John Jones. Estaban emparejados para UFC 178 en septiembre del 2014. Estos dos se odian. Jones es como la antítesis de Cormier y sinceramente el origen de esto al parecer era porque en UFC 121 el 2010 Jones se topó a Cormier y quizás bromeando, quizás no, le dijo yo te puedo derribar. Cormier se lo tomó a pecho y al parecer desde ahí solo escalaron las cosas. En un face-off para UFC 178, cuando se acercan, se nota que Jones le mete un cabezazo muy ligero, DC lo empuja y caos total. Se caen del escenario, Jones se tira encima, fue una puta locura. Después tienen esta icónica entrevista donde Jones sale como una víctima diciendo Definitely not proud of what happened today. Our heads touch, our nose rubs together. It's a very intimate, very passionate moment for a lot of fighters. I reacted in self-defense. Eso enfadó a DC. He's a fake individual, he's a fake person, and I'm gonna beat him up on September 27th. Lo que llevó a esta icónica interacción después de la entrevista cuando supuestamente habían terminado.
John. Can you hear that, John? You're a little fat. You're a John. Oh my weed. First off, you hit like a if you even hit me. Hey, are you still there? I'm here. Yeah. I'm here. You're just the fakest person. You're the f***ing scum of the earth. You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? God, you f***ing suck. I wish they would let me next door so I can spit in your f***ing face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. Esa pelea se cancela por lesión de John Jones, reemparejándolos para UFC 182, solo que ahora con 10 veces más hype. El 3 de enero del 2015, con 35 años de edad, DC estaría peleando por el cinturón de la UFC. Desde el intercambio inicial era visible el plan de Jones. Tenían todos los niveles de distancia cubiertos. Si DC estaba muy lejos, eran pesadas patadas, usualmente al cuerpo. Se acercaba un poco más y seguían las manos. Si DC lograba atravesar estas, genial. Ahora tenía que lidiar con las brutales rodillas al estómago. Gente, Jones le sacaba 31 centímetros de alcance, 3 y 1. Es una enfermedad y John aprovechó esto al máximo. Gran parte del juego de Cormier era el clinch y hasta hoy en día dice que las rodillas y ataques al cuerpo de Jones fueron lo que se lo estaba haciendo mierda. Dolían demasiado. 36% de sus ataques fueron al cuerpo y da lo mismo que tan duro seas, ataques al torso te van a ir desgastando más de lo normal. Más encima no es como que DC solo podía mantener la guardia abajo porque las patadas de Jones iban ocasionalmente a la cabeza, que de hecho fue lo que ocasionó el knockout en su segundo enfrentamiento. Cormier tenía que estar atento en todo ámbito, hasta tenía que tener cuidado con los piquetes a los ojitos. Pero lo absolutamente peor de todo fue que también le ganó en el mundo de DC, lucha. Cormier simplemente no podía derribar a Jones. Intentaba de su manera clásica con el high crotch, pero Jones era tan largo y fuerte que empujaba la cabeza y rompía el agarre. Más encima, no es que solo no podía derribar a John, sino que este lo llevó al piso 3 veces, técnicamente 4, solo que fue al fines del asalto y no contó. Jones fue el primero en derribar a DC en toda su carrera y no es como que le costó muchísimo, solo lanzó 5 intentos. Nunca antes en la carrera de Daniel lo habíamos visto en posiciones como en esta pelea, siendo controlado en el piso y contra el octágono por gran parte de esta. Cormier solo tuvo éxito más que nada a fines del primer asalto y se llevó el segundo asalto con su uppercut dentro del clinch, que estaba conectando limpio, solo que no tenía mucho impacto. Tenía más éxito cuando estaba presionando a Jones y lo tenía saliendo defensivamente, logrando agarrarlo un par de veces, pasando alrededor de la guardia larga de Jones. No es que así onda lo humillaron 10-8 todos los asaltos, es más, les mentí un poco. DC sí logra conseguir un derribo terminando la pelea chan chan. Daba lo mismo, no iba a cambiar el resultado de la pelea por ningún motivo y Cormier era consciente de eso, pero a él también le daba lo mismo. No podía salir del octágono sin conseguir por lo menos un derribo exitoso. Lo levantó con exactamente la misma técnica que le expliqué antes, gira el agarre, lo levanta, camina y lo tira al piso. Le mete un golpe después de la campana y Jones es declarado el ganador 49-46. Personalmente, no sé si esto habla mucho de la habilidad de Cormier más que el nivel de Jones y quizás una diferencia etaria, pero bueno. Había perdido por primera vez en toda su carrera, aunque no era el fin del mundo. Un par de meses después de esta pelea, Jones tiene un accidente vehicular chocando a una mujer embarazada, huyendo de la escena sin llamar ayuda, borracho. La UFC procede a quitarle el cinturón emparejando a Daniel contra Anthony Rumble Johnson, que en paz descanse, por el cinturón vacante. En los primeros 30 segundos de la pelea, Johnson entra con un jab y DC sale en una línea recta hacia atrás, extendiendo las manos en vez de subir la guardia. Se traga el derechazo que no entiendo cómo no lo noqueó, porque lo mandó volando por los aires directo de estómago al piso, siendo la primera vez que alguien tumbaba a Cormier. Se recupera y aplica grappling el resto de la pelea para en el segundo asalto lucir más su mentón de acero. ¿Se acuerdan que les dije sobre la tendencia que tiene a inclinarse a su derecha? Acá DC entra con una patada, se ve que Rumble va a lanzar algo y se inclina directo a su canilla.
se crea espacio y exactamente la misma patada, solo que esta vez DC estaba más inclinado hacia atrás, pero eso fue todo lo que hizo Rumble. El resto fue pleno control de DC con esos golpes no significativos constantes. En el tercer asalto, Rumble busca un derribo que Cormier hace sprawl, amarrando a Johnson y rotando para tomar su espalda, y hace algo similar a antes con Henderson. Le mete un par de golpes pequeños, uno por abajo hace que Rumble levante la cabeza, creando el espacio para que Cormier deslice el antebrazo por el mentón. Tira su peso hacia adelante mientras mete el gancho izquierdo y cierra el mataleón, consiguiendo el tap. 16 victorias, una derrota. En mayo del 2015, con 36 años de edad, Daniel Cormier era campeón del mundo. Su primera defensa sería contra Alexander Gustafsson y fue una decisión controversial. No el primer asalto, porque este se lo llevó Daniel sin ningún problema, derribándolo con su clásica técnica de high crotch, levantar y slam, haciendo parecer como si la pelea fuese a ser fácil. 57 golpes a 7 de Alex, lo controló básicamente todo el asalto en el piso sin ningún problema. En el segundo asalto es cuando se empezaron a complicar las cosas para Cormier. Alex estaba mucho más en la retraída, tocándolo con rápidas combinaciones y uppercuts, en ocasiones corriendo de DC. Estaba defendiendo todos los intentos de derribo sin problema, y a pesar de que Cormier también tuvo sus momentos en el clinch con el uppercut y una derecha en particular, Alex se termina llevando el asalto porque derriba a DC 2 veces e iba también adelante en daño. Los 3 jueces se lo dieron a Gustafsson. Esto era como ping pong, ya que en el tercer asalto DC se despierta y empieza a sacarle la mierda a Alex. Le explotó la nariz con una derecha, lo estaba vergueando en el clinch con unos uppercuts asquerosos y se estaba llevando el asalto de manera muy clara. Pero terminando el asalto, Gustafsson lo enmarca contra el octágono, agarrando su cabeza en el clinch, y gracias a la diferencia de altura le mete una rodilla a DC. Ni siquiera tuvo que saltar, DC no se agachó, solo se puso de puntitas y llegó a la cara. Fueron solo 5 segundos de control y caos, pero lo tumbó, tirando el asalto al aire. Un golpe fuerte contra mucho más daño y control. Podría quizás ser un empate si es que no se la doy a Alex, o quizás DC, no sé. Un juez se la dio a Alex, los otros a Daniel. Por algún motivo, desde el asalto pasado, DC había decidido abandonar los derribos. No buscó ninguno en este asalto, tampoco en el próximo. Entonces Alex era más libre de circular y tocar a Cormier con patadas, hartos jabs, abusando la ventaja de alcance. Aunque era DC el que estaba buscando la pelea, Gustafsson estaba corriendo todo el asalto, literalmente corriendo. Por lo que Daniel conectaba, solo que no lo más limpio. A causa del control y daño en el octágono, yo le doy esta ronda a DC. Muchos se la dan a Alex, pero a mí me cuesta cuando alguien está corriendo dándole la espalda y su cara está demolida. La quinta ronda fue claramente para DC, los 3 jueces se la dieron. No es que haya conectado con golpes muy sustanciales, solo que él era el que estaba buscando la pelea, presionando mientras que Gustafsson corría. Súmale los golpes en el clinch y la cara de Alex, es lógico que los 3 jueces se la dieron a Daniel. Todo esto nos dejó con un juez dándosela a Alex Gustafsson 47-48, los otros 2 a DC 48-47 y 49-46. Primera defensa exitosa. Después de esto se supone que iba a pelear contra Jon Jones, pero se lesiona DC. Jones entra por el cinturón interino, gana y lo vuelven a emparejar cuando Cormier estaba listo, y Jones testea positivo en la prueba de esteroides y drogas. Esto fue un par de días antes del evento, y la única persona que se atrevió a entrar en aviso corto fue Anderson Silva, subiendo de división con 2 días de aviso. Un perro. Esperadamente, DC lo dominó por completo. Ganó todos los asaltos con lucha, 153 golpes totales a los 30 de Silva. En el primer asalto fue 56-8 con más de 4 minutos totales de control y un 10-8 en la carta de todos los jueces. No la voy a ver asalto por asalto porque solo fue dominación, y más encima solo fueron 3 asaltos. No contó como una pelea de título, ya que al parecer era en muy aviso corto, así que no contó como defensa para DC.
La que sí contó como defensa fue la revancha contra Rumble Johnson, que irónicamente terminó exactamente igual que la previa. Por algún motivo que solo Dios sabrá, Johnson llegó a esta pelea con ganas de hacer grappling. Fue gran parte de lo que hizo. No le fue muy bien, aunque le doy sus flores, consiguió un derribo, hasta que Daniel lo derriba con un high crotch, latigando su cuerpo a la izquierda al enganchar la pierna derecha por adentro, tomando su espalda. Desde acá DC lo controla, golpeando un poco, claramente buscando el mataleón. Esta vez con un gancho metido un poco de lado, DC se inclina hacia adelante rompiendo la postura de Johnson para volver a elevarlo, jalando de su mentón hacia arriba. Acá crea el espacio suficiente para poder meter su antebrazo, cerrar el agarre e inclinarse hacia adelante hasta que Rumble hace tap. Cormier estaba en la cima del mundo, campeón, 2 defensas, venció a Silva, estaba en una racha, pero lamentablemente Juan Juanes seguía siendo un peleador en línea por el cinturón. Esta vez el odio entre ambos no se manifestó físicamente antes de la pelea, más bien se manifestó durante una entrevista o sesión de terapia, no sé, con Joe Rogan llamada Counterpunch. Ahí soltaron todo. I will beat you at anything. Not even. I'm younger, stronger, Okay, I'm more glad you believe athletic, that. and Once I'll again, beat your you head is- this 10 guy's head's in the times clouds. out of 10 times. The truth of the matter is, I am the alpha. He will not change. He's the same guy. He's rotten at his core, and he will continue to up. I'm gonna be in your face pressing you, trying to rip your head off. Y con eso en consideración, ambos entraron al octágono listos para matar al rival. Odio ver esta pelea porque es ver al villano ganar y es nuestro querido Pookie Bear Cormier. Y especialmente después de que me apego tanto al peleador porque llevo como 2 semanas analizando y viendo su carrera completa y todas sus entrevistas, da lo mismo. La pelea fue simple. Jones estaba atacando todo el rato el cuerpo y las piernas de DC, condicionándolo de a poco a reaccionar. Cormier estaba saltando con ambas piernas hacia atrás, quizás para ayudar a evitar la patada a la rodilla que lanza Jones, cadera hacia atrás, inclinándose hacia adelante, bajando la guardia. Fue parcialmente condicionada por Jones, pero DC también siempre tuvo esta tendencia de inclinarse. En el tercer asalto, Jones ataca el cuerpo, crea distancia y patada a la cabeza. Miren la reacción de Cormier, fue la misma de antes. Se inclina hacia adelante, baja la guardia pensando que iba algo al cuerpo. Jones había lanzado esta misma patada en el segundo asalto, solo que la reacción de DC no fue tan exagerada, por lo que la bloquea y sacude su cabeza. En este caso, se la traga por completo. Esto lo deja tambaleando en la retraída. Jones, en vez de buscar la cabeza, le mete una patada medio sweep a la pierna de Cormier que lo hace girar, desorientándolo aún más, directo al piso, donde Jones solo lo remata con violento ground and pound y listo. DC dice que no se acuerda absolutamente nada de esto, ni siquiera se acuerda en la ambulancia. Estaba llorando porque le preguntaba a Joe Rogan y a su esquina qué es lo que había pasado y la respuesta era: te noquearon, perdiste. Preguntó esto como 8 veces, la respuesta siempre siendo la misma. Pero estamos hablando de Jon Jones, gente. Obviamente las tenía que manquear y cagar de alguna manera. Resulta que Jones testea positivo para los exámenes de esta pelea, entonces es declarada un no contest y DC continúa con su cinturón. Viva el karma. Su última pelea en peso semipesado antes de volver a peso pesado sería contra Volkan Oezdemir. Lo destrozó. En el segundo asalto, Cormier toma control de la pierna de Volkan, corta el ángulo girándolo y este hace un buen trabajo empujando la cabeza, forzando a que DC baje su agarre. Desde acá solo levanta la rodilla, enganchando la otra pierna por adentro para un derribo. En el piso logra ponerse la media guardia de Volkan, lo tiene un poco doblado hacia la izquierda con su pierna tapando el brazo. Desde acá desliza la cabeza por el hombro de Volkan, aislando el brazo derecho y con la otra mano empuja la muñeca hacia la pierna, haciendo pin el brazo y levemente ajusta la pierna y crucifijo. Suelta golpes constantes durante 1 minuto aproximadamente, donde Volkan no tenía absolutamente nada que hacer. Es una mierda de posición e idealmente solo evitar que te metan en ella, porque si la cierran completamente es súper complicado salir. Pregúntenle a Dricus Du Plessis. El ref detiene la pelea, dándole la tercera defensa exitosa a Daniel Cormier con un récord de 20 victorias, 1 derrota. Pero no había terminado aún.
considerando que había bajado a semipesado para no pelear contra Cain Velázquez. Ahora que Cain ya no estaba, decide volver a sus orígenes, directo por el cinturón para intentar convertirse en doble campeón en contra del GOAT de la división, Stipe Miocic, el 2018. En esta pelea, Cormier hizo lo que parecía hacer siempre, buscar el clinch y desde acá el uppercut. Por lo tanto, Stipe empezó a sobreenfocarse en este, que no estaba mal, solo que DC también estaba mezclando el gancho. Desde un clinch con un underhook se crea distancia y fíjate en la mano izquierda de Miocic, extendida intentando bloquear la mano y camino del uppercut, mentón arriba sin mirar hacia abajo. La segunda vez ambos entran con un jab. DC continúa con la mano agarrando un clinch, transiciona a un underhook empujando a Stipe a la derecha. Nuevamente Stipe cabeza arriba, extiende el brazo por completo buscando detener el golpe. Esto deja abierto el camino para el mismo gancho de antes. Conecta justo cuando Miocic estaba ajustando sus pies, desbalanceado. El golpe lo desconecta como un robot sin baterías. Fue un brutal knockout y con 39 años de edad, Daniel Cormier se vuelve el segundo peleador en sostener 2 cinturones simultáneamente. Y también fue uno de los pocos que defendió ambos cinturones, ya que en noviembre del 2018 se enfrentó a Derrick Lewis. En el segundo asalto, Derrick lanza una rodilla tratando de timear el derribo, DC se inclina hacia atrás y aprovecha para agarrar un single leg. Desde acá pisa alrededor de la pierna de Lewis, creando el ángulo para poder levantar esta y tropezarlo. Lewis crea postura hacia adelante para ponerse de pie, DC responde cerrando un front headlock, lo jala hacia abajo poniéndose de rodillas y cuando Derrick se pone de pie le hace un ankle pick. Esa secuencia completa es una de las razones por las que Daniel Cormier era tan bueno. Defendiste el primer derribo, dale, ahora el segundo, ahora el tercero y ahora el cuarto. Era agotante, sofocante, como quieran decirle. En el piso está en control lateral en un estilo de cradle, enganchando la pierna derecha de Derrick. Desde acá pasa la pierna y acá cagó Lewis. O sea, queda en esta posición de mierda de lado donde no puede hacer nada ya que sus piernas están atrapadas, o le da la espalda. Cuando intenta ponerse de pie, Daniel desliza el antebrazo, mete ambos ganchos, girando su espalda y listo. Mata a león cerrado, Lewis hace tap y DC defiende su cinturón de peso pesado exitosamente. En mi opinión se debería haber retirado acá. 39 años, doble campeón, defendió ambos cinturones, hubiese sido el final perfecto, pero la vida no es un cuento de hadas. ¿Recuerdan el inicio del video cuando dije que un estornudo terminó su carrera? No era broma. Esto lo ha dicho DC muchas veces él mismo. Shannon, I'm running, I sneeze. I sneeze so violently, my back went out, so now I'm stuck hunched over. 1 a.m. tonight, I've got to walk to that octagon and fight Derrick Lewis. Hizo la terapia y masajes necesarios para poder llegar a la pelea esa misma noche, solo que su espalda seguía comprometida. 1 month after that, I'm in the gym training. I kick Kane's leg, he checks it, tingle goes all the way up my leg. Now I'm paralyzed almost. Tuvo que tener cirugía y desde ese día en adelante nunca fue el mismo. And from that moment on, I just was not the same guy. It took one incident. Se enfrentaría nuevamente contra Stipe Miocic en agosto del 2019 con 40 años de edad. Perdió por nocaut brutal. La segunda pelea le ganaron por decisión unánime bastante clara, 49-46 o 48-47, dependiendo de cómo la puntúen. No las voy a ver en detalle porque no sé qué tanto más largo puedo hacer el video sin que pierdan interés y sin yo volverme loco, pero perdón. El punto es que era claro que DC era pasado su tiempo. Se retiró luego de esas 2 derrotas consecutivas con 41 años de edad. Entonces, ¿por qué era tan bueno Daniel Cormier? A ver, cuarto en lucha en las Olimpiadas 2004, elegido capitán del equipo de lucha en las Olimpiadas del 2008, UFC Hall of Famer, 2-time state champ, campeón panamericano 2 veces, NCAA Division I finalista nacional, fue el campeón nacional americano senior de cada año del 2003 al 2008, campeón en toda organización en la que ha competido, fue doble campeón simultáneo, segundo en la historia de la UFC de semipesado y peso pesado, es el primer también en defender ambos con un récord de 22 victorias, 3 derrotas. Y esas derrotas son contra Jones, que muchos consideran el GOAT, y Stipe, el GOAT de peso pesado. Y todo esto lo hizo en sus 30s, la misma década en la que comenzó a entrenar MMA. Todo esto en sí ya es suficiente para entender por qué era tan bueno.
Ahora, si hablamos de su estilo, el hecho de que con su tamaño haya podido conquistar semipesado y peso pesado es impresionante, ya que lo usaba a su beneficio. Poseía excelente movimiento de cabeza, unas manos estúpidamente veloz para la división, con patadas inesperadas que lo mezclaba impecablemente con su elite grappling. Era uno de los mejores wrestle boxers que hemos visto en la UFC y su lucha también era descarada. La encadenaba fantásticamente y era sofocante gracias a su ridículo cardio y mentón de acero. Usualmente solo avanzaba constantemente realizando explosiones esporádicas, buscaba el clinch para reventarte con uppercuts y después transicionaba a grappling. No es coincidencia que arrasó con todos hasta que se encontró a Jones y Miocic. Es uno de mis peleadores favoritos y su historia de vida completa solo me hacen amar al osito aún más. Lo mejor de todo es que se ha convertido hoy en día en una figura irreemplazable en la UFC y mundo de las artes marciales mixtas, enfocando gran parte de su vida a enseñar lucha a su escuela. Y por todo esto, Daniel Cormier era tan bueno. 'Cause every inch of me is perfect from the bottom to the top. Siento que llevo haciendo este video un año, la concha que me parió. Voy a sacar el de Volkanovski para que no me pregunten. El próximo va a ser Volkanovski, ojalá antes de su próxima pelea contra López. Like, comenten, suscriben, hagan todas esas. Dicho, voy a poner una cosa: like, comenten y suscríbanse. Like, comenten y suscríbanse. Si es que llegamos a los 2000 likes, voy a sacar un video de Volkanovski antes de la semana que viene, antes de que sea su evento. Voy a sacar un video de, yo creo que Shingeki no Kyojin, y después voy a sacar quizás la de Capitán América. Y después eventualmente quizás hacer Ip Man, me han pedido tantos. Pero se viene Volkanovski, después ahí yo creo que José Aldo o algo más, no sé. Pero eso, cuídense.